nombre de Dios y la patria. Señor presidente, señores senadores, la cuenta. Ha ingresado una moción del honorable senador señor Osandón, con la que inicia un proyecto de ley que aumenta las penas en diversos delitos económicos. Presidente, señores senadores, la tabla de hoy día está convocada para continuar con el estudio en particular del proyecto de ley en primer trámite constitucional que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la Ley 20.084 sobre responsabilidad penal de adolescentes y otras normas que indican. Es un proyecto, como indicaba previamente el presidente, que está concluyendo su estudio. Hago presente que se abrió un plazo especial para presentar indicaciones porque a solicitud básicamente del Ejecutivo, que hizo llegar las que ya había considerado la Comisión y que entiende la Secretaría que están ratificadas por los integrantes de esta comisión, esos acuerdos que se han adoptado. Pero además, a propósito de esta apertura del plazo especial de indicaciones, el honorable senador señor Alamán, también con la firma del senador Víctor Pérez, presentaron un conjunto de indicaciones que habría que examinar. Ahora, a la sesión del día de hoy ha sido invitado el señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, don Hernán Larraín, el jefe de la división jurídica, don Sebastián Valenzuela, que entiendo que está esperando para ingresar a la comisión, y los asesores señora Macarena Cortés, Gabriela Valenzuela y señor Francisco Maldonado. Y asistirían como oyentes el jefe de la Unidad de Defensoría Especializada de la Defensoría Penal Pública, don Pablo Aranda, y el abogado del Departamento de Estudio, don Francisco Geise. También se mandó copia informativa al Ministerio Público para ver si querían hacer alguna observación a esta materia. Y asistiría como oyente, por un acuerdo previo que tomó, de la Corporación Opción, la abogada de Seguimiento Legislativo y Redes, señora Camila de la Maza. Eso, señor presidente. Muy bien, ¿alguna observación de la cuenta? ¿No? Bien, así que pasen los invitados e invitadas. Señor presidente, señores senadores, ustedes tienen en sus carpetas el texto comparado, actualizado de las enmiendas que ha aprobado esta comisión. Como bien explicaba el presidente, es un trabajo largo. Ustedes tienen en este comparado más de 354 páginas y algunas de las disposiciones que están contenidas en este proyecto de ley, el honorable senador señor Alamán presentó algunas indicaciones. Nosotros les proponemos a ustedes, si así le parece, señor presidente, ir examinándolas, estas indicaciones del senador Alamán y el senador Víctor Pérez. Nosotros hemos hecho el chequeo de los textos que se había comprometido el Ejecutivo a presentar en este proyecto de ley. Hemos concordado el texto de esas indicaciones y hemos chequeado que el compromiso por parte del Ejecutivo ha dado cumplimiento. Por lo tanto, lo que quedaría materialmente de la comisión sería pronunciarse sobre las indicaciones presentadas. Nosotros les vamos a ir indicando las páginas del texto comparado donde se incorporarían las indicaciones que ha presentado el senador Alamán y el senador Víctor Pérez. Muy bien. Bien, la primera indicación son 6 indicaciones que se han formulado. Está en la página 146, equivale a la página 146 del texto comparado que ustedes tienen a su disposición. Se trata de una enmienda al artículo 5º de la Ley 20.084. La Ley 20.084 es la que establece el sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracción a la ley penal. El artículo 5º, que ustedes pueden ver en la página 146 y continúa en la página 147, la norma vigente dice que se refiere a la prescripción. La prescripción de la acción penal y de la pena será de 2 años, con excepción de las conductas constitutivas de crímenes, respecto a los cuales será de 5 años, y de las faltas, que será 6 meses. Esta es una norma especial, atendida que la regla general que se establece en el Código Penal para los adultos
es más extensa. En el artículo 94 del Código Penal está establecido ese plazo. Ahora bien, durante el estudio de esta iniciativa, voy a la página 147 del texto comparado, última columna, la Comisión ha mantenido una enmienda que se hace a este artículo que fue aprobado en general, que dice: la prescripción de la acción penal se suspende si se hubiere derivado el conflicto a una instancia de mediación y mientras ésta dure, porque uno de los objetivos de esta iniciativa es perfeccionar todo el sistema de mediación. Bueno, la indicación del senador Alaman y también que formula el senador don Víctor Pérez es para incorporar un inciso segundo nuevo a este artículo, al artículo 5 de la ley 20.084. Dice así, voy a leer el texto en el documento que recibió la Secretaría. No obstante, tratándose de los delitos previstos en los párrafos 5 y 6 del título 3 del libro 2 del Código Penal que hayan sido cometidos respecto de personas menores de edad, el plazo de prescripción de la acción será de 5 años tratando de simples delitos y de 10 años tratándose de crimen. Mediante esta enmienda, una primera observación, se equipara los plazos de prescripción de los menores al de los adultos. Es como tratándose de menores se aplica el mismo plazo, o sea, se le eleva la norma. Ahora, respecto de un tipo de delitos, se dice la indicación, y creemos en la Secretaría que hay un error de referencia, dice los párrafos 5 y 6 del título 3 del libro 2 del Código Penal. Aparentemente hay un problema de referencia porque del contexto de lo que se dice en esta indicación, dice que hayan sido cometidos respecto de personas menores de edad, lo que pareciera indicar que lo que está pensando los autores de la indicación es que se refieren al título 7 del libro 2 del Código Penal. Hay un problema de referencia, con lo cual significaría que básicamente estas disposiciones, este plazo especial de prescripción, tratándose de menores de edad, se aplicaría exclusivamente respecto de los delitos de violación, del estupro y otros delitos sexuales, quedando fuera otros delitos como por ejemplo el homicidio y otras figuras. La Secretaría advierte esto para que ustedes tengan los antecedentes y eventualmente realicen el debate del objetivo de esta... Una pregunta de ignorante. Sí, ¿Cómo queda esto con respecto al tercer, inciso tercero? No, el inciso tercero, perdón, el inciso segundo que se agrega, eso está ya aprobado. Se agregaría un inciso segundo. Un segundo nuevo. Un segundo nuevo. El actual queda tercero, la prescripción de la acción queda tercero. Claro, está en la página, ¿qué página está viendo? Claro, eso queda como tercero, pasaría a ser tercero, exactamente. Si se aprobara la incorporación del inciso segundo que agrega la indicación que yo les he indicado. No, perdón, aquí lo que se trata, porque es ampliar lo que es la norma del inciso primero, que establece una prescripción de 2 años y de 6 meses las multas. Entonces, incorporar un inciso segundo que tratándose de determinado delito, este plazo de prescripción aumenta. Ese es el sentido de la indicación. Muy bien. Gracias, presidente. Bueno, en relación a esta indicación, cabe señalar primero que este es un tema, la prescripción, particularmente en caso de delitos sexuales, que ha sido objeto históricamente, con la regulación que tenía hasta antes el Código Penal, de debate, dado que, si bien recordarán, existía una norma especial en materia de prescripción de delitos sexuales en el Código Penal, que era el artículo 369 cuáter, y que, como bien saben, ese artículo fue derogado hace unos meses con la publicación de la nueva ley que también se trabajó arduamente en esta comisión, que declara la imprescriptibilidad de los delitos sexuales. Hasta antes de esa modificación había una discusión si efectivamente ese artículo 369 cuáter, que establecía una regla distinta y decía que los plazos de prescripción, tratándose de delitos sexuales contra menores de edad, iban a comenzar a correr recién una vez que la víctima hubiese alcanzado los 18 años. Y existía la discusión bastante legítima si esa norma especial, ubicada en el Código Penal, era aplicable o no respecto a la responsabilidad penal adolescente, donde pueden ver en este artículo 5 también hay plazos especiales de prescripción.
Con la modificación que se hizo de la ley que declara la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad, en dicho proyecto se tomó la definición de no hacer aplicable expresamente las reglas de esa nueva ley a materia de responsabilidad penal adolescente. ¿Y esto por qué? Porque ponderando distintos intereses y distintos derechos, lo que se quería evitar era que en virtud de esa nueva ley sobre imprescriptibilidad de delitos sexuales, pudiésemos el día de mañana, en virtud de una denuncia que se hubiese formulado, tener nuevamente una persona condenada bajo un régimen de responsabilidad penal adolescente, pero que esa condena llegase cuando la persona tuviese 30 o 40 años. Y el problema, y como bien saben, hemos estado tratando de corregir en una serie de normas referidas a la determinación de penas, es evitar que personas largamente ya adultas, porque probablemente una persona que cumpla 16, 17 años y comete un delito va a seguir por algún tiempo como mayor de edad sujeto al régimen de responsabilidad penal adolescente. Pero no que personas de 30 o 40 años, se dé el absurdo, lleguen a un centro del nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, por ejemplo, a cumplir una pena con algún programa de intervención. Entonces el tema es cómo lograr un equilibrio entre no siendo aplicable la ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales, que eso lo dice expresamente dicha ley, que no se va a aplicar respecto de adolescentes, pero cuando nos quedamos solamente con la norma especial de prescripción del artículo 5 es bastante bajo. Los plazos de prescripción en general para los delitos cometidos por menores de edad son máximo 5 años si se trata de un crimen, son 10 años para los adultos, incluso hasta los 15 años si está sancionado con presidio perpetuo, solamente 2 años de prescripción tratándose de simples delitos y 6 meses de falta. Por lo tanto, claramente ahí hay un problema de cómo ponderar adecuadamente ambos intereses. Y esta propuesta en general establece, y tal como lo señala la Secretaría, establece para estos casos especiales que efectivamente son delitos sexuales y estamos pensando donde tanto el imputado como la víctima son menores de edad, ampliar un plazo, y el plazo que se propone parece ser razonable, que es el plazo que está establecido en general para el resto de los delitos que cometen los adultos. Esto es 5 años para un simple delito y 10 años tratándose de crimen. ¿Ya? Por lo tanto, creemos que acá hay yo diría una solución que puede efectivamente recoger los distintos intereses al establecerse un plazo especial más allá del tiempo normal por el cual una víctima respecto a un delito cometido por un adolescente puede hacer la denuncia, y por otro lado tampoco se establece en demasía para evitar, insisto, que tengamos personas el día de mañana de 30 o 40 años que se le imponga una sanción bajo este régimen, y eso dejaría obviamente de tener sentido y además perjudica en general el funcionamiento del sistema. Gracias, presidente. ¿La Defensoría? Gracias, presidente. Sí, hacer un poco, tener en claro que los sistemas penales juveniles requieren de la celeridad en la sanción. Efectivamente, para los adolescentes, cuando han cometido una infracción penal, que la sanción tenga cierta conexión temporal, hace evidente que ese joven es sancionado por el acto cometido. Cuando se fijan plazos de prescripción, que en este caso son iguales a los de adultos, de 5 y 10 años en caso de simples delitos o crímenes, esa sanción pierde cierto sentido en la relación con el acto cometido. Y evidentemente eso perjudica las posibilidades de que se trabaje efectivamente en una intervención, por ejemplo, en este caso dedicado al ámbito sexual, con personas que ya han superado largamente los 30 años, por ejemplo. Creemos que además el nuevo servicio, como está relacionado, como está estructurado, no va a tener una aplicación efectiva en el cumplimiento de una sanción con adultos que además no son adultos de 18 o 20 años, estamos hablando de mucho tiempo. Por lo mismo, y creo que este debate se dio ya a propósito de la ley 21.160, el 11 de julio en este mismo Congreso se aprobó la imprescriptibilidad para adultos y quedó exentos los adolescentes, lo que me parece además está en concordancia con la Convención de Derechos del Niño y también con otros ordenamientos internacionales basados en estos mismos hechos. Bien, senador Pérez. Teniendo presente en el sentido de lo que plantea la Defensoría, que es absolutamente necesario poder sancionar dentro de un lapso cercano de tiempo, digamos, a adolescentes. No podemos olvidar también que este tipo de delitos ha quedado ya establecido largamente, muchas veces es denunciado mucho tiempo después.
Y ahí está la situación que nos vemos enfrentados. Todos estuvimos de acuerdo de que no se podía aplicar la norma de la imprescriptibilidad para adolescentes. Pero debemos tener presente de que aquí, en este tipo que se trata de aumentar los periodos de prescripción de 10 a 5 años, es porque la denuncia muchas veces de este tipo de delitos transcurre en el tiempo mucho más allá del plazo de prescripción de 2 años que establece el inciso primero. Por esa es la razón por la cual se presenta esta indicación. Sí, o sea, en términos fáciles lo que plantea la indicación es ampliar el plazo de prescripción. Y la respuesta del Ejecutivo y de la Defensoría es que la ampliación del plazo de prescripción, que tiene por objetivo evitar la impunidad de determinado tipo de delito durante un tiempo determinado, puede generar como consecuencia que no logremos el objetivo que tuvimos en vista cuando discutimos la necesidad de no tener adultos insertos en el sistema de régimen cerrado, digamos, de menores. Ese es el impacto. La Comisión debe decidir respecto de si adoptamos un sistema o el otro. En mi percepción, yo más bien creo que este es un conjunto armónico de normas, es un ecosistema. Si nosotros metemos una norma que establezca un grado de ampliación de la prescripción, la consecuencia que podemos tener es justamente una de las que queremos evitar, que es el contacto criminógeno de personas que, pongámonos incluso en el caso de una persona que siendo adolescente comete el delito, resulta que después ha pasado a la adultez, comete otro delito, debe cumplir condena por ese delito en un régimen cerrado adulto, y resulta que después, terminada esa condena, tiene que ir a cumplir la condena, digamos, al régimen cerrado de menores. Eso sería letal desde el punto de vista del contacto criminógeno. En consecuencia, yo por lo menos no estoy de acuerdo con la indicación. Más bien, que dice relación con lo que hemos discutido en estos 18 meses, digamos, de tramitación. La Defensoría, por lo que entendí, ¿está de acuerdo con la indicación o no está de No acuerdo? está de acuerdo. Presidente, además, los casos que tiene la Defensoría de delitos sexuales en adolescentes son porcentajes bastante marginales. Estoy hablando de... Mire, le miento, sí creo que superamos el 2% de los casos con delitos sexuales en adolescentes. Y la gran mayoría de esos casos no son agresiones sexuales como se da en el contexto de adultos, es decir, con un abuso en la diferencia etaria. La gran mayoría de los casos de delitos sexuales en adolescentes son denunciados por recintos de salud, recintos hospitalarios, cuando llega una chica embarazada de 13, 12 años, pero resulta que el agresor, pues como estamos hablando de una violación impropia, con una mujer menor de 14 años, termina siendo el pololo. Termina siendo el pololo de 14, 15, 16 años, que se ve sometido a un proceso penal, en este caso por violación impropia, pero son casos que terminan sin sanción, en el fondo, terminan por suspensiones condicionales, el Ministerio Público sabe que tiene un problema probatorio, y claro, cuando esto ocurre y hemos tenido casos de delitos sexuales con 10 años después, había una discusión respecto a que zanjó la Corte Suprema y ahora la ley de imprescriptibilidad, también nuevamente hay un problema probatorio. O sea, en una violación, por ejemplo, para probar una violación es esencial la evidencia física, que 10 años después termina siendo dichos contra dichos, en el fondo. Entonces, se genera además cierta dificultad probatoria que además, en el caso eventual de que llegue a ser condenada esa persona, genera el problema sistémico de tener adultos condenados en el sistema de responsabilidad penal adolescente. Bien, en votación entonces. O sea, si no se aprueba esta indicación, queda en los mismos 2 años que Claro. está establecido ahora. 5, Y 5, 2 y 6 meses. 5, 2 y 6 meses. Sí. Senador Pérez. A favor de la indicación. Senador Pizarro. Yo no sé qué votaría el senador Conchumilla, pero yo voy a votar en contra. Senador Arbues. En contra. Resultado de la votación, 2 votos por la negativa, 1 por la afirmativa, rechazado. Muy bien, sigamos. Pasamos a la indicación número 2, que propone incorporar un inciso segundo nuevo al artículo 32. Hay que ir a la página 197 del texto comparado. Segundo tomo, si lo están viendo en papel. 197. Es una modificación al artículo 32.
El artículo 32 de la misma ley que yo mencionaba con anterioridad, en el artículo 32 establece medidas cautelares personales y dispone lo siguiente: medidas cautelares de procedimiento. Estoy leyendo en la última columna. La internación provisoria en un centro cerrado solo será procedente tratándose de la imputación de las conductas que, de ser cometidas por una persona mayor de 18 años, constituirían crímenes, debiendo aplicarse cuando los objetivos señalados en el inciso primero del artículo 155 del Código Procesal Penal no pudieran ser alcanzados mediante la aplicación de algunas de las demás medidas cautelares personales. En esta disposición la Comisión ya ha acordado agregar un inciso final que dice: se deberá adelantar el informe técnico de que trata el artículo 37 bis respecto de todo imputado que permaneciere más de 15 días sujeto a internación provisoria o bajo sujeción a la vigilancia de una autoridad. La indicación número 2 propone incorporar el siguiente inciso segundo nuevo en el artículo 32. Dice lo siguiente: si el imputado fuese renuente en comparecer a una actuación a la que hubiere sido citado reiteradamente, el tribunal podrá ordenar su detención hasta la realización de la actuación respectiva con un máximo de 5 días. Excepcionalmente, dicho plazo podrá ampliarse hasta por 48 horas más, por resolución fundada, si fuese indispensable para asegurar el éxito de los objetivos de dicha actuación. Eso, señor presidente. Muy bien. ¿El Ejecutivo? Presidente, bueno, aquí entendemos que hay un tema que ha sido discutido, ha sido planteado por el Ministerio Público, que dice en relación con un problema en particular. La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en materia de privación de libertad, desde luego en base a la Convención del Derecho del Niño, claramente establece que todo lo que tiene que ver con materia privativa de libertad, desde luego, opera solamente como una medida de último recurso. O sea, hay una intensificación, obviamente, de este mandato mucho más fuerte que en materia de adultos. En consonancia con lo anterior, la medida cautelar de internación provisoria, un equivalente en términos generales a la prisión preventiva respecto a los adultos, tiene un estándar bastante exigente en materia de responsabilidad penal adolescente, que es que básicamente procede solamente cuando se trata de la imputación de crímenes, por obviamente mantener una proporcionalidad con la sanción esperable que pudiese ser eventualmente privativa de libertad en esos casos. El problema que ha planteado el Ministerio Público dice relación, bueno, con casos en que se está investigando simples delitos donde no es procedente una medida cautelar de internación provisoria y tenemos el caso de jóvenes que reiteradamente se abstienen de participar en los actos del procedimiento, efectivamente en las audiencias, pese a ser notificados, no concurren a las audiencias, se despacha una orden de detención al haber estado válidamente notificado, se ejecuta esa orden de detención días después, se lleva a la audiencia al joven imputado y se lo deja en libertad programando una nueva fecha para la realización de esa audiencia, por ejemplo, porque se trata de una audiencia donde se va a hacer un juicio simplificado y se requiere la presencia de los testigos. Entonces, el problema es que esto hace que finalmente se vaya alargando un procedimiento donde el adolescente no llega y el tribunal se ve obligado a despachar una orden de detención que pide el Ministerio Público, se ejecuta y esto permanece de manera reiterada. ¿Cuáles son las soluciones para esto? Dado que efectivamente el problema se produce, hay varias. Simplemente poder, por ejemplo, permitir que se decreten internaciones provisorias respecto de cualquier joven independientemente del delito. Sin embargo, aquí tenemos serios problemas de proporcionalidad. Ya el sistema hoy en día hace un uso no menor de la internación provisoria y lo que es más importante, que muchas veces, no obstante haberse decretado la internación provisoria, la medida que finalmente se impone como sanción es una sanción de menor intensidad, por lo tanto ahí también hay que mantener un resguardo de que no vayan a ejecutarse medidas cautelares en el procedimiento que vayan a ser más intensas que finalmente la sanción aplicable. La indicación que acá se comenta, que presentan los senadores Alamán y Pérez, establece una detención y no una internación provisoria precisamente para no dejar
me imagino, ad eternum, revisable la internación provisoria, dado que la internación provisoria, esto es importante que se tenga presente, no tiene plazo, sino que por ser una medida cautelar se va revisando en tanto se mantengan o no las circunstancias que justificaron su procedencia. Acá entiendo se opta por una medida distinta, una herramienta distinta, que es establecer una detención, y por lo tanto es posible aplicar un plazo, se establecen plazos de detención, por lo que uno ve en la indicación, de 5 a 7 días, y por resolución fundada, lo que permitiría, imaginamos en estos casos, efectivamente que se procede a la orden de detención por incomparecencia, y dado que al ejecutarse esa orden de detención y se cuenta con el adolescente en la audiencia, por ejemplo, se requiere realizar un juicio simplificado y por lo tanto notificar a las víctimas, notificar a los testigos, notificar, por ejemplo, a funcionarios policiales que pudieron haber tenido participación en el procedimiento, eso no se puede hacer inmediatamente y por lo tanto se da un rango de días para que se puedan hacer las notificaciones y se pueda asegurar la comparecencia del detenido. Quiero agregar que entiendo que esto también va de la mano con una modificación en el artículo 43 de la Ley de Responsabilidad Penal, donde también se hace una modificación a efectos de aclarar que esa detención permite de todas maneras que el joven permanezca en los centros donde también se ejecutan las medidas privativas de libertad, que son la internación provisoria y las sanciones no privativas de libertad. Esto para no permitir que durante 5 días, por ejemplo, un menor de edad permanezca en una comisaría donde claramente están los tiempos diseñados para que sea por un menor tiempo y no por 5 o 7 días, como se señala en esta indicación. Eso es, presidente. Gracias, presidente. Esta indicación solo tiene como objeto entregarle al tribunal una herramienta para poder hacer efectiva la comparecencia a actuaciones que tiene que realizar el tribunal y que requiere la presencia personal del adolescente. Al no tener una atribución de esta naturaleza, esto se puede extender en el tiempo y perder toda eficacia, digamos, la misma actuación, toda vez que muchas veces ella es para notificar a las víctimas, digamos, prestar testimonio, pero pasan los días, pasan los meses y esto no se puede realizar. Creo que es una atribución para que el tribunal pueda inhibir conductas de no querer presentarse y ser renuentes a la citación de los tribunales. ¿La Defensoría? Gracias, presidente. Mire, de alguna manera, en el fondo del asunto de la indicación presentada por el senador Alamán y Pérez, le encuentro toda la razón. Es decir, un adolescente no se puede sustraer de la justicia por el solo hecho de ser adolescente, que no aparezca cuando tenga que hacerse un informe, no aparezca en las audiencias. Pero sí ocurre al día de hoy es que eso sí está previsto a través de las órdenes de detención. Es decir, un joven que no comparece a la audiencia de juicio, se le despacha una orden de detención. Y cuando se requiere, por ejemplo, en el caso del informe, que se utiliza hoy en día, por ejemplo, con los planes de intervención, también se despacha una orden de detención, se realiza la actuación y ese joven queda citado. Eso ocurre tanto para adolescentes como para adultos. Y esta norma origina una privación de libertad, esta indicación, toda la razón, origina una privación de libertad que no existe incluso para los adultos. Es decir, un adulto renuente a participar de las audiencias, un adulto renuente a hacerse un informe, va a ser despachado una orden de detención y va a ser notificado. En el caso adolescente estamos hablando que va a ser detenido por 5 días y ampliable hasta por 48 horas, cuando en realidad si es que se va a practicar un informe o se le va a hacer un informe técnico, eso se realiza en un día, se realiza en menos tiempo, y si se va a detener para llevar a cabo, por ejemplo, un juicio, no hay un tribunal en Chile que fije una audiencia de juicio dentro de los 5 días o 7 días. Es decir, un joven va a estar detenido y se va a fijar fecha de juicio probablemente, con la carga laboral que tienen los juzgados de garantía o los tribunales orales, 1, 2 o 3 meses después. Y eso no puede ser atribuible al adolescente que permanezca privado de libertad esperando ese juicio. Claro, efectivamente se establece un tope de 7 días, pero eso va a ser insuficiente para llevarlo a juicio y va a ser demasiado para practicar o hacer algún tipo de informe con el adolescente. Por lo tanto, creemos que las facultades que tiene el Ministerio Público de solicitar órdenes de detención en contra de adolescentes y el tribunal efectivamente de otorgarla, cubre esta necesidad. Muy bien. ¿Alguna observación? Señores senadores, ¿no? Muy bien, en votación.
pone en votación la indicación número 2 presentada por los senadores Pérez y Álvarez. Senador Pérez. A favor de la indicación. Senador Durresti. En contra. Senador Pizarro. Presidente. Contra. Resultado de la votación: 3 votos por la negativa, 1 por la afirmativa. Rechazada la indicación número 2. Rechazado. Vamos a la siguiente. Esta indicación incorporaba también una adecuación al inciso segundo del artículo 43, que entiende la Secretaría que, como estaba en relación con lo que estaba resaltado previamente, se debe dar por rechazar la misma votación. Ya, vamos a la indicación número 3, que sustituye los incisos tercero y cuarto del artículo 24 por los siguientes incisos tercero, cuarto, quinto, nuevos, pasando el actual inciso quinto a ser sexto. Tenemos que ir a la página 172 y 173 del texto comparado. Me estoy refiriendo a la versión en papel que ustedes tienen a su disposición. El artículo 24, voy a empezar a leer en la página 170, dice lo siguiente: individualización de las penas. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente, el tribunal impondrá una sola pena de entre las que fueren procedentes cualquiera fuere el número de los delitos cometidos. En su caso, se tomará como base las sanciones aplicables al delito que merezca la de mayor gravedad. El inciso segundo dice: la naturaleza y extensión de la pena a imponer se orientará por los objetivos señalados en el artículo 20 y se determinará considerando exclusivamente los siguientes criterios, debiendo en cualquier caso darse estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 del Código Penal. Y aquí, en el inciso segundo, se enumeran en varios números diversas hipótesis. Ahora, en la página 172, al final, aparece el inciso tercero y cuarto, que son los que se proponen sustituir en esta indicación. La norma aprobada por la Comisión actualmente dice: tratándose de la reiteración de delitos, el tribunal tomará como base la pena que corresponda al hecho más grave, debiendo alternativamente ampliar su extensión o imponer una más aflictiva dentro de las alternativas y plazos previstos en la ley, según cuál fuere el número de los delitos, las relaciones o nexos existentes entre ellos y su valoración de conjunto conforme a los criterios señalados en los numerales precedentes. En cualquier caso, la pena aplicable será impuesta con una mayor extensión o será sustituida por una más aflictiva dentro de las alternativas y plazos previstos en la ley respecto de quienes cometieren un crimen habiendo sido sancionado previamente por otro. Y agrega el inciso cuarto: las respectivas penas no se impondrán en caso alguno con una extensión inferior o superior a las previstas en los artículos 9, 11, 13, 14 o 18 respectivamente, tratándose de sanciones privativas de libertad. Estas tampoco se podrán imponer con una extensión inferior o superior a la de la pena resultante de la aplicación del artículo 21, a no ser que sobrepase los límites mínimos o máximos previstos para cada caso en la presente ley. En este último caso, el límite se ajustará a aquello. Estos dos incisos que yo he leído, que son los incisos tercero y cuarto del artículo 24, se reemplazan por los siguientes. Paso a leerlos. Diría así: tratándose de la reiteración de delitos, el tribunal seguirá las siguientes reglas. Estoy leyendo en el documento de la indicación. 1. Tomará como base la pena que corresponda al hecho más grave, debiendo alternativamente ampliar su extensión o imponer una más aflictiva dentro de las alternativas y plazos previstos en la ley, según cual fuere el número de los delitos, las relaciones o nexos existentes entre ellos y su valoración de conjunto conforme a los criterios señalados en los numerales precedentes. 2. Si no fuere posible imponer una pena más gravosa o más extensa en atención a la pena aplicable al delito más grave, se podrá imponer la sanción más rigurosa a esta que se encuentre prevista en el numeral precedente del artículo 23, que corresponda, pudiendo aumentar su extensión respetando los límites superiores a los artículos 9, 11, 13, 14 o 18 respectivamente. Y agrega: en cualquier caso, la pena aplicable será impuesta
con una mayor extensión o será sustituida por una más aflictiva dentro de las alternativas y plazos previstos en la ley respecto de quienes cometieron un crimen habiendo sido sancionados previamente por otro. Las respectivas penas no se impondrán en caso alguno con una extensión inferior o superior a la prevista en los artículos 9, 11, 13, 14 o 18 respectivamente. Tratándose de las sanciones privativas de libertad, estas tampoco se podrán imponer con una extensión inferior o superior a la de la pena resultante de la aplicación del artículo 21, a no ser que supere los límites mínimos o máximos previstos para cada caso en la presente ley. En este último caso, el límite se ajustará a aquellos, salvo en el caso previsto en el numeral 2 del inciso tercero. Sí, ahí termina la indicación. Gracias, presidente. A ver, cuando uno ve esta indicación, si bien plantea la sustitución de dos incisos y la reagrupación del resto en este artículo 24, la verdad es que el cambio principalmente viene por la incorporación de el numeral 2 que uno ve en la indicación. Yo diría que ese es el cambio que uno ve en esta indicación. Básicamente, ¿qué es lo que se propone como cambio? Se propone una posibilidad que hoy no está contemplada con las modificaciones que aprueba la Comisión, que es básicamente poder llegar a aumentar de tramo dentro de el catálogo de sanciones aplicables a un adolescente. Lo voy a aplicar en términos bien generales para poder tener claridad sobre la materia. La ley de responsabilidad penal adolescente se establece en tramos, en virtud del cual, dependiendo de la pena aplicable según el sistema de adultos, se hace una conversión y hay distintos tramos de gravedad respecto a los cuales se ofrece un catálogo de sanciones para que el tribunal, en base al caso concreto y con los criterios que están acá, decida cuál de esas sanciones y por cuál plazo dentro de ese tramo. Ahora bien, dicho eso, aquí particularmente en la regulación de esta segunda parte del artículo 24 estamos hablando de situaciones donde hay reiteración de delitos, es decir, un joven va a ser juzgado no por uno, sino por dos o más delitos, ¿ya? Como hoy no hay una regla que solucione eso, el problema que existe hoy día es que la jurisprudencia, la verdad, tiene distintas fórmulas de cómo solucionar esto. Como no hay una regla expresa, hay veces que sanciona cada uno de los delitos por separado y aplica las penas simultáneamente, sanciona cada uno de los delitos por separado y sanciona con penas que se van a cumplir sucesivamente, comenzando por las más graves. En fin, hay una serie de criterios y el proyecto de buena manera dice, no, acá lo que vamos siempre a tratar es llegar a imponer una única pena que considere la valoración de todos los delitos, pero siempre que la sanción sea una sola, para que haya una sola intervención independientemente del número de delitos. Y hasta el momento lo que el proyecto propone es que en casos de reiteración se tiene que considerar el hecho más grave, que puede ser uno obviamente de mayor gravedad que un segundo o un tercer delito por el cual se está juzgando, y considerando la aplicación de la pena para ese delito, dentro de este tramo, el juez puede, dado que hay una reiteración de delitos, o buscar una sanción más grave, que la originalmente si fuese un solo delito, pero dentro de ese tramo, y por lo tanto imponer una medida que puede ser más gravosa, o aumentar la extensión, ¿no? Pero siempre dentro de este tramo. Este numeral 2, lo que está proponiendo la indicación es decir que en casos, y tal como lo dice acá la redacción, si no fuera posible imponer una pena más gravosa o más extensa en atención a la pena aplicable al delito más grave, esto sí, porque per se el delito ya más grave nos ubica en la parte más alta del tramo, tanto por naturaleza de la sanción como por el plazo. En estos casos, entonces, se habilita a que se pueda imponer una sanción más rigurosa, pero ¿cómo? Subiendo de tramo, yendo al tramo inmediatamente superior, ¿no? Eso diría que es la principal, diría, cambio que tiene esta indicación. Cuando uno va a compararlo al sistema de adultos, la verdad es que el sistema de adultos hay que distinguir. Como regla general en el Código Penal se impone cada una de las penas por cada uno de los delitos y se comienza a imponer la pena más grave, pero hay una regla especial que está en el Código Procesal Penal para los delitos de la misma especie. Como dice el Código Procesal Penal, que es el artículo 351, delitos que en general afecten al mismo bien jurídico, donde ahí se regula en el sistema de adultos la absorción.
absorción con exasperación. ¿Qué quiere decir este sistema? Que dice que también se considera el delito más grave y a ese se le aumenta la pena en 1 o 2 grados, que en el sistema de adultos. Es decir, absorba al resto de los delitos, parta de la base de considerar solo el hecho más grave, pero esa pena se exaspera, se agrava en 1 o 2 grados. Por lo tanto, esa es una regla que rige solamente en el sistema adulto, no es posible hacerla aplicable en el sistema de responsabilidad penal, que no funciona bajo la escala de grado, pero efectivamente establece el caso donde no fuese imposible llegar a exasperar más la pena, y por lo tanto, para que no sea una letra muerta, se propone entonces esta situación excepcional. Considerando efectivamente que está dado para la imposibilidad de que dentro del tramo haya una agravación, nos parece razonable si efectivamente opera cuando, dadas las circunstancias, no es posible poner o una sanción más gravosa o por un plazo mayor y por lo tanto cabe aumentar de tramo, pero haciendo la salvedad, y la indicación lo hace, que se tienen que respetar siempre, eso sí, los límites superiores para no imponer penas por tiempos que efectivamente, y ya lo hemos discutido en la comisión, parecen no ser idóneas cuando son por un tiempo excesivamente largo, presidente. Eso. Muy bien, muchas gracias. ¿La Defensoría? Gracias, presidente. Bueno, nosotros creemos que en atención a los fines de las sanciones de la Ley Penal Juvenil, los fines del sistema penal juvenil y en concordancia con la Convención de Derechos del Niño, creemos que la redacción propuesta en el texto es la correcta, más allá de la indicación, porque exasperar las penas efectivamente tiene la complejidad, y en eso estamos de acuerdo. Efectivamente, cuando hay una reiteración de delitos se requiere intervenir, pero esa intervención, al aumentar o cambiarnos de naturaleza de la sanción, cuando estamos hablando, por ejemplo, de una libertad asistida especial y estamos en el top, vamos a pasar a penas de encierro probablemente, a penas de privativas de libertad. Y eso creemos que puede generar una desproporción en la pena finalmente resultante. Se pone en votación entonces la indicación número 3, senador Pérez. A favor. Senador Durresti. Senador Buitre. Presidente. Resultado de la votación: 3 votos por la negativa, 1 a favor, rechazada la indicación número 3. Vamos a la indicación número 4. La indicación número 4 recae en la página 180, el texto comparado, y incorpora la siguiente frase nueva al inciso primero del artículo 24 quater. Cabe recordar que el artículo 25 quater dice lo siguiente: unificación de condenas. El artículo 25 quater, estoy leyendo la página 180, unificación de condenas, dice: si durante la ejecución de una sanción prevista en esta ley el responsable fuere condenado por la comisión de un delito diverso al que se justifica, el tribunal que deba sancionarlo procederá a regular la pena que hubiere correspondido aplicar a la totalidad de los delitos cometidos en caso que hubiere sido juzgados conjuntamente de conformidad con lo dispuesto en los demás reglas del presente título. Y continúa la norma. Dice la indicación, agregar a continuación, al comienzo del artículo 25 quater, lo siguiente, quedaría así: artículo 25 quater, unificación de condenas. Si, con posterioridad a la acusación o requerimiento, o durante la ejecución de una sanción prevista en esta ley, y continuaría, lo que está haciendo es agregar la figura, la frase que allí se está indicando. El Ejecutivo. Gracias, presidente. La verdad que conversamos esta situación con el Ministerio Público, que nos hizo ver un punto que yo creo que efectivamente es bueno aclararlo acá, y la indicación lo hace en ese sentido, que es el siguiente. Este artículo 25 quater, en los términos que hoy está aprobado, señala que si durante la ejecución de una sanción el joven comete un nuevo delito, y aplica nuevamente las reglas similares a lo que explicarte sobre reiteración, sí. Es decir, considera el delito más grave y a eso aplique obviamente esta absorción con exasperación.
La situación que corrige aquí esta indicación es ponerse en el caso en que una vez que un joven por primera vez está enfrentando un proceso penal, se formuló acusación en su contra, por ejemplo, estamos en pleno juicio oral y vuelve a cometer un delito o se le vuelve a imputar un delito. Gracias a esta aclaración, que es con posterioridad a la acusación o requerimiento, va a ser posible que en el mismo juicio se puedan ver ambos casos. ¿Para qué? Para poder aplicar las reglas de la reiteración. De lo contrario, necesariamente tenían que ser juzgados de una manera distinta y íbamos a llegar al mismo problema de tener dos penas separadas. Por lo tanto, esta aclaración lo que permite es no solamente cuando una vez condenado comete un nuevo delito, sino que habiéndose presentado la acusación. Y la pregunta es, bueno, ¿y si es antes de la acusación? Está en la facultad del Ministerio Público para agrupar las investigaciones y volver a las reglas generales. ¿Tiene ese efecto? Muy bien, ¿la Defensoría? Muy bien. Si le parece, entonces, en votación. ¿Unanimidad? ¿Habría unanimidad para aprobar la disposición? Sí. Senador Pérez, senador Urresti, senador Pizarro, senador Alboy. Muy bien. Aprobado, 4 votos por la afirmativa. Salvó Víctor Pérez. Salió, por lo menos. Salvó la dignidad. Salvó la dignidad. Digamos 3-0, pero ya vamos. Vamos a la indicación número 5, que sustituye el inciso tercero del artículo 25 quater. Perdón, pero esta se cae como consecuencia de la... En la número 3. ¿La 3? Sí, exacto. Rechazada entonces el número 5. No, va a seguir en la comisión. Con la misma votación, ¿Con ¿le la parece? 3 por 1? 3 por 1. Sí. Muy bien. Ok. La indicación número 6 suprime el artículo 35 quater, página 214 del texto comparado. Dice el artículo 35 quater, principios esenciales de la mediación, página 214. La indicación número 6 es para suprimir el artículo 35 quater. El artículo 35 quater habla de los principios esenciales de la mediación. El mediador, dice esta norma, estoy leyendo el inciso primero, página 214, se cerciorará de que los participantes se encuentren en igualdad de condiciones para participar del proceso y adoptar acuerdos. Si no fuese así, propondrá o adoptará, en su caso, las medidas necesarias para que se obtenga ese equilibrio. De no ser ello posible, declarará terminada la mediación. Asimismo, inciso segundo, se deberá abstener de realizar actuaciones que comprometan la debida imparcialidad que deba caracterizar su actuación con los participantes. Si tal imparcialidad se viere afectada por cualquier causa, se deberá abstener de realizar el proceso de mediación. Este artículo, el 35 quater, que establece estos principios y estas reglas, es la se propone suprimir en la indicación número 6 el senador Alamán y el senador Pérez. Muy bien, ¿el Ejecutivo? Gracias, presidente. Respecto a esta indicación, lo que propone es derogar una norma bastante especial, pero con efectos bastante restringidos que tiene sobre la mediación. La mediación en general, cuando es aprobada judicialmente, tiene un impacto en el proceso. O sea, esto es que el proceso termine de una manera distinta a su terminación normal, que puede ser con una absolución o con una condena. Lo que pretende esta indicación es entonces suprimir el artículo 35 quater, donde regula la posibilidad de que, perdón, está hecha la referencia, sí, bien digo el 35 quater, sí, pero donde básicamente el punto es, se establece la posibilidad de una mediación excepcional cuando no se cumplen las exigencias, sea por el tipo de delito, pero lo interesante es que en este caso la mediación excepcional no va a tener un impacto en la salida del proceso, no va a afectar una decisión de absolución o de condena, sino lo que permite es que se pueda considerar como un antecedente para determinar la pena propiamente tal, para determinar una medida cautelar que esté vigente o que se quiera sustituir, o en las audiencias posteriores de sustitución o remisión de condena. Es decir, un adolescente pudo igual haber participado de una mediación con la víctima, que es un requisito esencial obviamente para que opere la mediación. Insisto, por tratarse de casos más graves, donde no es posible la mediación común,
no va a afectar el resultado del proceso, pero lo único que se está habilitando es que el juez puede eventualmente considerar esto, porque puede ser una actitud que refleja una actitud y un comportamiento más favorable del imputado, del condenado, y por eso se puede incluso ver hasta la sustitución. Nosotros en general, presidente, tenemos que pudiese considerarse igual mantener este artículo, porque insisto, lo establece en términos facultativos para que se considere a la hora de decidir alguna medida sobre el adolescente. Perdón, presidente, pero hay una duda porque entiendo que la indicación es suprimir el artículo 35 quater y creo que el Ejecutivo se hizo referencia al 35 quinquies. Entonces no sé si se puede... O sea, si... Sí. Presidente, si me permite, entiendo también que entiendo que el sentido de la indicación es suprimir el 35 quinquies sobre la mediación excepcional. Entiendo que ahí habría un error formal en la indicación y no suprimir el artículo 25 quater. Esa la quinquies, sobre la facultativa. Que la discusión respecto de quinquies. En ese sentido, el gobierno ha dado su opinión. ¿La Defensoría? Claro. Sí, bueno, señor presidente, creemos que la mediación excepcional está bien regulada en este caso. Efectivamente, una mediación que no va a ser la generalidad de los casos, pero cuando se llegue a dar, permite dar una salida, creemos, más adecuada, más idónea al problema que se suscite. Efectivamente, si esta mediación, por el caso que sea, no llega a buen término, obviamente procederá el procedimiento general, pero creemos que la posibilidad de entregar esta mediación excepcional es una buena herramienta para dar solución al caso de infractores penales juveniles, en el fondo. Entonces, la Defensoría, perdón, la opinión de la Defensoría respecto a la indicación. Creemos que no es conveniente suprimirla. Muy bien. Presidente, una pregunta a la Defensoría. En la práctica, esta norma, ¿qué aplicación tiene? Sí, en la práctica no tenemos una mediación instalada. Hay pilotos de mediación que se llevan actualmente en la jurisdicción de la Corte de Apelación de Valparaíso y en el Juzgado de Garantía de Santiago. La mediación no ha ingresado en todo Chile como una forma de dar salida. ¿Qué ocurre? Efectivamente hay casos donde estas mediaciones excepcionales podrían en el fondo tener un buen resultado. Por ejemplo, está prohibido mediar en caso de temas sexuales. Pero hemos visto, y lo comentamos a propósito de la prescripción, que hay muchos casos de, por ejemplo, temas sexuales que son entre pololos, y eso podría eventualmente ser una salida favorable, llegar a mediar y no ir a un proceso penal. Entonces, por eso creemos que mantener esta mediación va a permitir tener la herramienta que regule este tipo de casos. No creo que vaya a ser una mediación que se utilice de manera general, que el Ministerio Público quiera llevar a mediación excepcional todos los casos, porque no es necesario. Pero sí, en estos casos donde se puede dar este tipo de situaciones, creemos que la mediación excepcional es bueno mantenerla. Muy bien, entonces en votación. Entonces la indicación número 6 con la precisión de que se refería a una supresión del artículo 35 quinquies. Senador Pérez. Orden de indicación. Pérez. Senador Durresti. En contra. Senador Pizarro. En contra. Senador Arboe. En contra. Resultado de la votación: 3 votos por la negativa, 1 afirmativa, rechazada la indicación. Rechazada. ¿Estamos listos ya? Ah, perdón. Sí, por favor, siga adelante, por favor. Sí, tú tienes el texto ahí. Sí. Presidente, lo que pasa es que en las indicaciones que presentó el Ejecutivo para respaldar todos los acuerdos a propósito de las proposiciones que había hecho el Gobierno y que la Comisión conoció durante su discusión, hay una indicación que es una indicación transitoria que dice lo siguiente, que está referido a los reglamentos que se tienen que dictar, en particular uno, que es el reglamento a que alude el artículo 53.
Dice esta disposición transitoria: los reglamentos a que alude el artículo 53 deberán dictarse dentro del plazo de 180 días contados de la publicación de esta ley en el Diario Oficial. Es un plazo que se le impone al Ejecutivo para dictar este reglamento. En realidad, estricto sensu, el ejercicio de la potestad reglamentaria no debería estar sometido a plazo, pero entiendo la Secretaría que el Ejecutivo es un compromiso de dar ejecutividad a esta ley y ese es el objetivo de esta disposición transitoria. Bien, bueno, yo quiero... hemos llegado a la... Sí, habría que votar esto. Habría que votar ¿Esto? Esto no está votado por la muy bien, muy bien. Primero lo votamos y una última pregunta que quiere hacer la Secretaría al... Votemos entonces, votación. ¿Se le parece? En votación la disposición transitoria, unánime, a favor. Muy bien, 4-0, senador Pérez, senador Durresti, senador Pizarro y senador Arboe. Una consulta simplemente: en esta normativa que hemos estado viendo, ¿hay enmiendas de tipo que pueden afectar a procesos penales en curso? Quizás deberíamos tener una disposición de carácter transitorio que salvara alguna situación que pudiera afectar una condición más beneficiosa para alguien. La duda de la Secretaría, el Ejecutivo, básicamente porque tiene antecedentes esto, y como se ha hecho en otros proyectos de ley, se puede incorporar una disposición transitoria que salve, que aclare esa situación, como lo hicimos en el proyecto de ley sobre consultorio. Muy bien, muchas gracias. Don Francisco. A nivel procedimental, al menos nosotros no hemos visto la necesidad. En todo lo que tiene que ver con la forma de determinar sanciones, de requerir informe técnico, eso está regulado, votado a favor, y por ende ya estaría cubierto. De modo tal que entendemos que esos son los ámbitos donde pudiera, de modo tal que el nuevo régimen de cautelares, por ejemplo, si hay alguna diferencia, va a tener lugar conforme a la correspondiente gradualidad. La utilización del informe técnico está arreglada, la forma de determinar sanciones ya está arreglada, de modo tal que nosotros consideraríamos que no es necesario. De eso se dejará constancia en el informe, como corresponde. Bien, bueno, yo quiero agradecer nuevamente. Hemos despachado probablemente, si no el proyecto más complejo que hemos tenido que tratar en esta comisión durante los últimos años, digamos, desde el punto de vista procedimental, desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista sustantivo. Aquí han colaborado la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público, profesores y profesoras de diferentes escuelas de Derecho. Quiero en particular agradecer al equipo del Ministerio de Justicia, liderado por Francisco Maldonado, Sebastián y todo el equipo que ha participado activamente. La verdad que ha sido un aporte muy, muy importante y creo que no me equivoco al decir de que este proyecto de verdad puede cambiar desde el punto de vista práctico lo que va a ser el futuro de la justicia penal adolescente. Agradecer a la Secretaría por su constante profesionalismo que nos ha ido alertando de ciertos elementos que debíamos hacer presentes, así que agradecer también al equipo de la Secretaría y por supuesto a todos los asesores y asesoras de todos los senadores que nos han participado en este trabajo ya de 18 o 19 meses de estudio de este proyecto. Así que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.